quiero que oremos para que el Señor nos traiga luz y podamos comprender esta reflexión, esta enseñanza. Amado Señor, te damos gracias porque en tu palabra, Señor, podemos encontrar respuestas a todo lo que tú nos demandas, tú nos pides, tú esperas de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos y ojos espirituales, Señor, para poder comprender las Escrituras, Señor, y ser entendidos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Voy a leerles, miren, algo tan simple, tan corto y simple, pero que encierra unas grandes verdades. Está en Marcos 12, versículo 28. Y el título es El Gran Mandamiento. Ya está, ya todos saben de qué estoy hablando, la mayoría, no digo todos, la mayoría. Hay algunos nuevos que pueden no saber de lo que estoy hablando y se comprende perfectamente. Pero el Señor Jesucristo hablando, ¿sí? Primero dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien, le preguntó, siempre preguntando para tentar, ¿verdad?, a nuestro Señor. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le dice a Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice la palabra. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, dice el versículo 32, el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Hasta acá estamos todos bien. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amarás al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Quiero que hagamos énfasis en los 30 primero, luego, y también 33, ¿sí? En la respuesta de este escriba que le pregunta al Señor. Vamos al 30, Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué especifica el Señor Jesucristo en este caso? Bueno, lo primero que hay que saber es que el corazón, ¿sí? El corazón es un órgano, ¿verdad? Vamos a decir que en la Biblia los antiguos le indicaban al corazón el lugar donde estaban las emociones, los sentimientos, donde estaba también el engaño, ¿verdad? Porque, bueno, el corazón es el motor y es lo que transmite, ¿verdad?, vitalidad, vamos a decir, a todo el cuerpo. Vamos a tener al corazón como lo que los antiguos explicaban, ¿verdad? Vamos a tenerlo como esto. Bien sabemos hoy que la mayoría de las emociones se generan en la mente, ¿sí? Pero vamos a dejarlo al corazón con esa respuesta, ¿verdad? También la palabra dice engañoso es el corazón del hombre, segurísimo. Ahora, luego dice, y con toda tu alma, sí, el alma es nuestro ser invisible, es, vamos a decir que nuestra copia, pero en versión invisible, ¿sí? Es lo que nos hace un ser vivo, eso es el alma, lo que nos hace un ser vivo. Cuando Dios sopla aliento de vida, sopla el alma en nosotros no solamente, sino en todos los animales. Los animales también tienen alma,
¿verdad? Eso es lo que nos hace un ser vivo. Luego, lo que nos hace a nosotros ir al cielo o tener mayor conocimiento y sabiduría es el Espíritu. ¿Amén? Bien. Entonces, dice la palabra, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Voy a hacer un paréntesis, bueno, vamos a primero a todas tus fuerzas, antes de a todas tus mentes, porque mentes lo quiero comparar con el versículo 33. Dice, con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esto? Que el primer impulso, el primer esfuerzo que uno tiene que hacer es para Dios. Amén. Vamos a trasladarlo a nuestra vida. Nosotros vamos y jugamos tenemos que orar y jugar un partido de fútbol, ¿sí? Pero primero vamos y jugamos un partido de fútbol a las 11 de la noche en la canchita o 10 de la noche en la canchita y luego tenemos que venir a casa, bañarnos y pretender orar. Yo creo que el que apoya la cabeza en la cama para orar, ahí como apoyó la cabeza se queda dormido. Eso no es entregar todas nuestras fuerzas, ¿sí? No por el hecho de que no tenés fuerza, sino por el hecho de que tu mayor fuerza la diste, en este caso, al fútbol, ¿me entienden? Entonces, lo primero, cuando la palabra dice con todas tus fuerzas, es porque nuestra fuerza tiene que estar concentrada primeramente en el Señor. Ahora, obviamente, ¿sí? Porque en el versículo 30 dice con toda tu mente, pero en el versículo 33 dice con todo el entendimiento. Y acá hay un pequeño error, y yo creo, tal vez, que en el versículo 34 el Señor, si bien dice que respondió dentro de todo sabia, ¿verdad? Y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Amén. Ahora, yo lo puedo esa palabra, no estás lejos del reino de Dios, decir que hubo algo en lo que hubo un error en la explicación o en el entendimiento de este fariseo. Lo podemos ver una diferencia entre el Señor diciendo, lo amarás con toda tu mente, y luego el fariseo diciendo, con todo tu entendimiento, con todo el entendimiento. La palabra mente en el griego se traduce de dos maneras, ¿verdad? Y de hecho las dos maneras aparecen en la Biblia. Una es nous y la otra es dianoia. Y cuando habla el Señor, habla de dianoia, y el entendimiento hace referencia particularmente en la mayoría de las veces que está escrita en la palabra a la palabra nous. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento más racional, el pensamiento consciente, y el dianoia sí se expande a todo, ¿verdad? Luego esta mención, él le dice, el fariseo dice, con todo el entendimiento, pero Dios habla de Jesús, mejor dicho, habla, y Dios primero, en el Antiguo Testamento, Jesús aquí dice, con toda tu mente amarás al Señor tu Dios. Esto quiere decir, y lo voy a explicar para que entendamos, en nuestra mente, ¿sí?, está la lucha del inconsciente, que es donde actúa el enemigo para gobernar nuestra vida, para hacernos pecar, para martirizarnos, para recordarnos pecados, para recordarnos situaciones vividas traumáticas o malas, ¿verdad? Todo eso actúa el inconsciente y luego lo transmite a lo que nosotros vemos, al yo, al tú, a lo que somos personas, entonces afecta a nuestra persona. Es ahí donde actúa el Espíritu Santo como barrera, como protector, ¿sí? Conciencia, si no tenemos al Espíritu Santo, ahí entraría la conciencia, ¿sí? Si no tenemos al Espíritu Santo, es la conciencia solamente, que la conciencia es la que guarda los valores, el amor que recibimos cuando éramos chicos, las leyes y todo, para interponer el deseo pecaminoso tal vez de la inconsciencia, ¿verdad? Que es donde actúa el diablo. Por eso se habla de que el corazón, y el corazón es el impulso, y engañoso el corazón del hombre, como para darle un lugar físico a esta mente inconsciente, ¿verdad? Entonces el Señor dice, perdón que meta tanto término en tan poco tiempo, o sea, se complica en la comprensión, pero el Señor dice con toda tu mente, y cuando dice con toda tu mente es
el consciente y el inconsciente. Y cuando este fariseo habla de la mente consciente, ¿verdad? De la que tiene discernimiento, de la que con la que nosotros percibimos y demás. Pero de lo que habla el Señor Jesucristo es de que con nuestra mente, toda nuestra mente, lo amemos al Señor. Eso no da lugar a ataque del diablo, eso no da lugar a creer los argumentos del enemigo en nuestra mente, eso no da lugar a amar o desear, ¿sí? Porque el deseo es un impulso, lo pone Satanás en nuestro interior para que deseemos pecar y satisfacer esos deseos de la carne. Entonces el Señor dice, con toda la mente, ¿para qué? Para que esos deseos no puedan prevalecer en nosotros, para que los impulsos no nos ganen y nos hagan pecar o caer, para que no pueda tomar tal vez situaciones feas de tu vida y puedas recordar o martirizarte o dañarte a ti mismo con estos pensamientos. Entonces el Señor dice que Dios tiene que ocupar toda tu mente. ¿Qué es lo que sucede cuando recibimos a Jesús y el Espíritu Santo viene en nosotros? Ya la conciencia está reforzada por el Espíritu Santo, entonces está la famosa pelea entre la carne y el Espíritu. El Espíritu es contra la carne es contra el Espíritu. Y cuando hacemos crecer al Espíritu dentro nuestro, la carne va menguando, va disminuyendo y ya esos deseos pecaminosos no actúan de la misma manera en nuestra vida y empezamos a ver los frutos del Espíritu. Amén. Y el diablo, vamos resistiendo en esta primera instancia, vamos resistiendo al diablo, vamos resistiendo a nuestros propios pensamientos, que creemos son propios, pero vienen de Satanás, de pecado, de pecar, de lastimar, de cosas feas, ¿sí? Los vamos resistiendo. ¿Y qué pasa? El diablo termina huyendo de nosotros, lo dice la palabra. Entonces yo hago mención a este versículo porque no es solamente, bueno, amar al Señor con todo tu corazón, tenemos que estar todo el tiempo pensando en el Señor. No, es también una guerra espiritual que se genera dentro nuestro, ¿sí? Amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, yo creo que va totalmente ligado, por eso son las primeras dos formas de amor que el Señor demanda en este versículo y en el Antiguo Testamento, Dios en los mandamientos, porque es obviamente lo que necesitamos para amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, tiene que estar alineado. Entonces tenemos que haber ganado la batalla que el diablo pelea contra nosotros, hayamos orado o no, hayamos leído la palabra o no, hayamos ido a la iglesia o no. Él no descansa, él todo el tiempo quiere pelear esa batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo obligamos a huir de nosotros. Hasta que la mente consciente, hasta que el espíritu dentro de nosotros termina de desterrar completamente al enemigo de nuestra vida para que podamos vivir en santidad. Esto no significa ser santos, sino en santidad. Entonces yo te explico todo esto para que lo entiendas. ¿Y por qué el orden? ¿Por qué luego no es solamente porque es Dios y luego las personas, sino también tiene un significado espiritual? ¿Cómo vamos a amar a alguien, como dice el versículo 31, amar como a ti mismo, si no aprendimos todavía a amar a Dios? Si no logramos extirpar a Satanás del ataque a nuestra mente, a nuestro corazón, si lo queremos ver como lo en la Biblia, si no pudimos extirparlo de nosotros para poder amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Cuando la otra persona, por eso digo que está en segundo lugar, cuando la otra persona nos ofenda, el Señor dice, perdónalo hasta 70 veces 7 o más, obviamente, siempre. Y no guardes rencor y perdona para ser perdonado y demás. Pero si el diablo sigue actuando en nosotros, ¿cómo vamos a hacer para amar al otro, a la otra persona, sin, mejor dicho, nosotros estando con Satanás obrando en nuestro interior, trayendo todavía estos pensamientos, trayendo todavía menosprecio, trayendo división, trayendo pelea, trayendo odio, resentimiento a nuestro interior y a nuestra mente por sobre todas las cosas? ¿Me siguen? Entonces,
Es necesario que aprendamos primeramente a amar al Señor con todo nuestro corazón. Luego, les aseguro, van a poder amar a todo el prójimo. Van a perdonar a todos los que los ofenden. Van a perdonar a los que los ofendieron, a los que los ofenden y a los que los van a ofender. Van a poder lograrlo porque el diablo va a ser arrancado de nuestra vida. Los frutos que haya en nosotros van a ser del Espíritu. Ya no vamos a caminar en el mundo conforme a la carne, sino al Espíritu. Este es el pasaje del ser natural, es un pasaje del ser natural, como nosotros nacimos, en pecado obviamente, a el ser espiritual, al que tiene el Espíritu Santo. Amén. Nueva criatura es, las cosas viejas, el resentimiento, el hacerle caso a nuestros deseos carnales, el hacerle caso a nuestro deseo del mundo y de pecado, dejar de escuchar al diablo que... Pues si alguien no lo sabía, todos tenemos demonios asignados para que vengan a atormentarnos. Entonces, dejarlos a un costado, echarlos fuera, que la unción del Espíritu Santo que cae sobre nosotros los pudra los yugos y los haga salir fuera de nuestra vida, para que así nosotros seamos esa nueva criatura, las cosas viejas hayan pasado, ya no tengamos más recuerdo de eso, no tengamos más deseos de eso, sino que todas las cosas que vamos a vivir son nuevas y nuevas en Cristo. Amén. Entonces yo creo que por esta razón, por esta falta de entendimiento, que valga la redundancia, dice entendimiento y no habla de toda la mente, si es que el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. Entonces entendamos bien lo que el Señor quiere y demanda en estos, como lo dice el título del pasaje, de los pasajes que leímos, el gran mandamiento, que es lo más importante que tenemos que hacer: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, no dejando lugar al diablo para que actúe, y con todas nuestras fuerzas. Con toda nuestra fuerza, porque Él tiene que ser nuestra primera motivación. Amén. Yo sé que traté de, me pasé un poquito, pero traté de darles esta palabra. Tal vez necesito un poco más de desarrollo. Imagínense que para comprender algo así me leí casi 100 hojas de un libro de psicología, pero bueno, entenderlo, y yo se los quise transmitir a ustedes porque es una verdad. Nuestra lucha no es contra carne, dice la palabra, sino contra el diablo. ¿Me entienden? Entonces, fíjense en algo tan primordial como el gran mandamiento que Jesús dice: en este y en el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está contemplado toda la ley y los profetas. Ahí está todo lo que tenemos que hacer. Claro, en este versículo hay guerra con el enemigo, hay aprender a depositar nuestra fe en el Señor, hay aprender a ponerlo primero, hay aprender a que Él sea el que controle y el dueño de nuestra vida, no el diablo. Yo lo dije en una prédica una vez, el hombre natural, las personas que están en el mundo piensan que hacen su voluntad. No, son esclavas de Satanás. Entonces, para que tú y yo no seamos esclavos, tenemos que aprender este principio, estas verdades bíblicas. El Señor es todo y Él pide todo. Amén. Pide todo. Vas a tener todo lo demás por añadidura. No te preocupes, no digas: uy, tengo que dejar mi vida, uy, ¿cómo voy a hacer? No me puedo casar, no puedo tener hijos, no puedo tener casa. No, todo eso viene por añadidura. Pero lo primero es la realidad del versículo 30 y el 31. Amar a tu Dios con todo, sacando afuera al diablo en esa guerra espiritual, amándolo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amar a tu mismo, no habiendo resentimiento, no habiendo lugar para que el diablo ponga resentimiento, ponga enojo, ponga malos pensamientos acerca de los demás, sino que pensemos bien, ¿sí? La palabra dice: maldito el que confía en el hombre, pero pensar bien de las personas no es confiar en las personas, amén, pero sí pensar mal de ellas es juzgarlas, amén. Así que bueno, yo les tiro todo esto, hermanos. Reflexionenlo, pídanle al Señor que les traiga luz para poder ver en qué áreas estás luchando con el enemigo, en tu mente, en qué áreas el diablo te sigue atormentando, en qué áreas necesitas que el Santo trabaje para que puedas realmente amar al Señor con toda tu mente, que el diablo deje de atormentarte y que puedas cumplir el gran mandamiento que el Señor Jesús nos mandó. Amén. Y también Dios en el Antiguo Testamento.